Voy a hacer un juego ahora, que es compartirles estas imágenes y estos significados. Imbricar, disponer una serie de cosas iguales de manera que queden superpuestas parcialmente como las escamas de los peces. Y acá hay un dibujo de escamas de peces. Luego, conectivo de la RAE, que sirve para conectar o unir. Sin embargo, si vos pones conectivo en Google, te sale el tejido conectivo o conjuntivo, que es un conjunto de tejidos en histología, que es la rama que estudia los tejidos, que son los que nacen a partir del embrión, que son los que están pegando todos los tejidos del cuerpo, para que se mantenga todo junto, ¿no? Inespecífico más que, en su función más que unir. Y biosfera es el sistema formado por el conjunto de seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones. ¿Sí? Es como decir la envoltura viva de la Tierra. Y acá tenemos un dibujo de la biosfera, que está en Wikipedia. Y antrópico. Antrópico significa que está producido o modificado por la actividad humana. ¿Sí? Por ejemplo, la erosión antrópica del terreno. Con estas aclaraciones voy a ir a esta pantalla. Desde la modernidad, y mayormente luego de la revolución industrial, la humanidad alcanza un grado muy alto de imbricación, palabra que usé recién, conectiva, palabra que usé recién, biosocial. Imbricación conectiva biosocial. A partir de un centro atractor y amplificante, que es la civilización occidental capitalista moderna. Esta imbricación conectiva biosocial tiene la forma de un remolino que junta y aplasta las partes que se acercan a su centro. Esto funciona en dos planos interrelacionados. Por un lado, un proceso biológico, biofísico, y por otro lado, un proceso de las representaciones sociales. Voy a hablar de esto un momento. O sea, hay una centralización en la organización de determinadas relaciones ecológicas, biosféricas, en su contacto con la reproducción humana. Y por otro lado, un alto grado de homogeneización y conectividad de todas las partes en el gran sistema de las representaciones, alrededor de un centro organizante vacío que es la cultura occidental. Bien. Por el proceso de imbricación biológica de este remolino, distintas especies en contacto con el humano, o los distintos individuos dentro de una especie, que puede ser la humana u otra, anexa, ¿no? Alcanzan grados mucho mayor de hacinamiento, de cercanía física, con expansión poblacional, en detrimento de otras especies. Las vacas, los porcinos, las mascotas, los virus, tal vez también. Todo lo que está en contacto con la especie humana tiene un aumento de su número de población y mayor concentración física de sus individuos. Esto implica una disminución de la biodiversidad en lo que se acerca al Homo sapiens, a la especie humana, porque esto genera un perjuicio para otras especies. Entonces, esto más todavía a partir de la producción industrial de alimentos, que es un proceso que se acelera en el siglo XX y en las últimas décadas con el ingreso de China al mercado mundial como demandante de comida industrial. Entonces tenemos personas hacinadas en grandes aglomeraciones urbanas, animales hacinados en granjas de producción animal, seres humanos dependiendo mucho de ciertas especies, bovinos, porcinos, etcétera, que ven crecer su población rápidamente en poco tiempo, y estas dependen de otras especies como pastizales y demás. O sea, tenemos una reorganización antrópica de las relaciones ecológicas de la biosfera relacionada con la expansión de ciertas especies, la disminución de otras, el aglutinamiento, o sea, el alto grado de densidad poblacional humana y de especies asociadas, ¿alrededor de qué? De los centros de producción y reproducción biosocial. Y esto último está relacionado con el origen de las pandemias. Pero no es la Tierra la que está en peligro, es el humano. Las preocupaciones ecológicas que son puestas en debates en foros como el G20 son totalmente antropocéntricas. Están motivadas porque la relación entre el humano y la Tierra
está al límite de lo tolerable para el humano, no para la Tierra. Además, la imbricación biológica del remolino biosocial genera unas condiciones de vida muy particulares para los seres humanos. Por ejemplo, vivimos muy cerca de muchos seres humanos que no nos importan nada, demasiado cerca de mis vecinos. Todos los días estamos en contacto estrecho con poblaciones o personas o animales de los que no sabemos nada. Incluso a veces la cercanía física es entre individuos de distintas clases sociales y sectores culturales muy diversos, por los que no siento nada. Esta cercanía resulta perturbadora, porque no se condice con una cercanía afectiva. Sin comunicación real, física, sensible, afectiva entre los cuerpos biológicos de los individuos, toda posibilidad de individuación colectiva queda obligada a realizarse a través de el mar de representaciones e imágenes sociales. Ahí sí nos reunimos, donde los cuerpos no pueden, físicos, ¿no? Ciertos cuerpos físicos, biofísicos. Esto nos lleva a una segunda arista, la imbricación de las representaciones sociales. Como nunca antes en la contemporaneidad y en grado creciente a lo largo de la modernidad, el tejido conectivo de las representaciones comunes de la humanidad alcanza, primero con la imprenta, después con la radio, la televisión y la internet, un grado de cohesión y conectividad muy elevado. Podríamos pensar que las vanguardias del siglo XX son una reacción frente a, o un vómito, o un excremento de, como un residuo metabólico. Tal vez el arte es como un residuo metabólico de este mismo proceso conectivo. Si pensamos en el funcionamiento de las representaciones previo a la revolución industrial, vamos a encontrar que en grado mucho mayor, los sistemas simbólicos e imaginarios se encuentran disgregados por religiones, clases sociales, grupos culturales. Incluso el llamado realismo como estética del siglo XX es impensable sin esta conectividad. Nosotros hoy llamamos realidad no a la cualidad de lo real, que era el significado que tenía esta palabra hasta el siglo XVIII. No, hoy significa otra cosa, significa lo que compartimos entre todos. Pero esta idea de todos y de realidad es moderna. Lo que llamamos conciencia es el flujo constante de informaciones entre el gran territorio impersonal del lenguaje y el territorio biológico particular de mi cuerpo. Y ahí todas sus tensiones y conflictos. En estas tensiones reside lo transindividual. Lo transindividual muere en el grupo y comienza con la soledad, porque, como dice Simondon, lo transindividual es posible gracias a que la carga de naturaleza preindividual, sin individuar, que cargan los individuos biopsíquicos, la cual se individúa en una segunda individuación, que es la individuación de grupo. Pero entonces se admite que el grupo es potencialmente mucho más pobre en términos de carga de preindividualidad que el individuo solitario. Es en el grupo donde concluye la individuación que agota la energía preindividual de lo transindividual. El grupo ya constituido es una especie de residuo de la individuación. Así, es en la soledad donde se experimenta esta energía en mayor potencia, en la tendencia que va de la soledad al grupo sin haber llegado al grupo completamente. La imbricación conectiva biosocial de la modernidad industrial globalizada está totalmente relacionada con esto. Funciona como dimensión de realización, de canalización, de distribución de esta energía transindividual, tanto intraespecie como interespecie. Toda la energía que la imbricación biológica produce, y en su imposibilidad de ser encauzada por vía bioafectiva, es aprovechada en forma de circulación de representaciones e imágenes sociales. YouTube, Internet, más media, industria cultural, dando por resultado una perturbación en los individuos humanos que, estando más conectados que nunca, son invadidos por una sensación de soledad extraordinaria. Es la propia energía transindividual la que funciona en ese divorcio interno de la conciencia entre las condiciones de un aislamiento afectivo, hacinamiento biológico
e hipermovilidad de las imágenes. De esta manera, la soledad contemporánea, lejos de ser una emoción estática, es la manifestación significativa del gran dinamismo energético interno del sujeto. La imbricación conectiva biosocial de la modernidad industrial no es un desequilibrio ecológico, pues esto implicaría la idea de que hubo un equilibrio estable previo, y no fue así. Ese equilibrio ecológico imaginado es solo un Edén, un mito del cielo pretemporal, ambiente en el que el humano imagina ¿qué cosa? Un máximo de energía potencial aprovechable, bosques, ríos sin residuos, biodiversidad genética, ¿de qué? De animales y plantas aprovechables para el humano, no de bacterias o microorganismos potencialmente patógenos que merecerían también su lugar en este cielo. Pensar en la pandemia como imagen de un fin del mundo merecido es entrar de cabeza en el cristianismo, es decir, el corazón de la cultura occidental que se está intentando criticar. No hay merecimiento ni justicia que provengan de afuera, externos a la vida misma, como un orden trascendente o como la entelequia del orden ecológico. Dice Nietzsche que la existencia es en sí misma ya todo lo justa que debe y puede ser. Y entonces acá les muestro la tabla de Wikipedia de las 5 grandes extinciones de la vida en el planeta Tierra que hubo en hace 439 millones de años, 300, bueno, ahí están los años. Todos estos años. Y les digo que mirá el porcentaje de extinción de las especies. 85, 82, 96. Hubo un momento que 96% de las especies, y posible impacto de un meteorito o asteroide o pluma mantélica, van a ver que dice en el evento, que es cuando se desintegra la corteza terrestre. Y supernovas son las explosiones en el espacio, que pueden generar una radiación que vuelve insoportable la vida. En cualquier momento explota una cosa en el espacio y nos morimos todos. En el espacio, no el agujero de ozono, ¿entendés? Bueno, y esto te digo, la definición de Wikipedia de extinción masiva. Dice, una extinción masiva es un tipo de extinción en la cual desaparecen sin descendencia por lo menos un 10% de las especies de la Tierra a lo largo de un año, o un 50% en el periodo que va entre 1 y 3 millones de años, cuando en momentos normales las extinciones se producen a un ritmo de entre 2 y 5 familias biológicas cada millón de años. Desde que la vida comenzó en la Tierra se han detectado por lo menos 5 sucesos de este tipo. Se llama L o Extinction Level Event, a un evento ligado a la extinción. Colisiones con meteoritos, erupciones volcánicas, supernovas, etc. El surgimiento de las células eucariotas, que son las células que tienen su información genética en un núcleo, porque no todas las células tienen las moléculas de ARN o de ADN en un núcleo. Las procariotas las tenían antes esparcidas en el citoplasma. Entonces, el surgimiento de las eucariotas, donde somos nosotros, y el exterminio de las pobres procariotas, fue debido al oxígeno que comenzó a aparecer en la Tierra en un determinado momento, que no es en cualquier momento, y esta podría ser la primera gran extinción. Acá hay un genocidio y nadie habla. Bien. Digo esto para pensar de otra forma la idea de la extinción. El remolino biosocial, que no es estático, es dinámico, implica hacinamiento, expansión demográfica, densidad poblacional intra e interespecie alrededor de los centros de reproducción humana, centro hueco del remolino. Aislamiento afectivo como proceso de anestesia o insensibilización frente a la imposibilidad de conectar afectivamente con tantas personas, más que a través de abstracciones ideológicas o representaciones como clase social, nación, identidad. Hipermovilidad del flujo aglutinante de imágenes y representaciones sociales, como mar de imágenes de todos y nadie. Y esto es lo que redunda en un sentimiento de soledad contemporáneo, que es un divorcio interno del sujeto, y a su vez es expresión del flujo de energía transindividual, quemándolo. Y a su vez un sentimiento de paranoia,
Porque estas fuerzas biológicas y sociales, en su manifestación violenta y desmesurada, se le aparecen al sujeto como intrusas, a un sujeto que va más lento en su capacidad de asimilar y participar consciente y voluntariamente, incluso críticamente, por eso hasta la crítica es paranoica, del proceso de reproducción biosocial. Y pasa cuando hay un otro que en su capacidad de interpelación va más fuerte de lo que es tu capacidad de recepcionar esto y te sentís perseguido. El sujeto contemporáneo, atormentado por esta desmesura, oscila entre la reacción paranoica y el repliegue solitario. Y acá les muestro una imagen que son bobinas de Tesla, que es un invento de Nikola Tesla de 1891. No sé si saben lo que es, pero bueno, es una cosa que por en las películas lo pueden googlear o habrán visto, existen obviamente. Esto es como un show que se hizo alguna vez para estas imágenes. Entonces, esto es un tipo de transformador compuesto de una serie de circuitos eléctricos. Puede provocar chispas eléctricas con una longitud de varios metros. La corriente eléctrica es un flujo de electrones causado por la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre dos puntos. Entonces, lo que digo es, esto es como lo transindividual, justamente. De un lado tenemos a una hipermovilidad de las imágenes en el flujo loco del lenguaje y los sistemas de circulación de información, y del otro tenemos la expansión a gran velocidad del tejido material del capitalismo, explotación de recursos, modificaciones ecosistémicas, expansión poblacional. Y en el medio, mi cuerpo individual, biológico, tratando de entender algo y pidiendo algo de cariño en un mundo de mierda. Y ahí, bueno, nos prendemos fuegos todos. La política. La política es esa actividad humana que puede reorganizar o redistribuir este movimiento, modificando las direcciones o velocidades de por lo menos algunas partes del proceso. Hace conectar afectivamente personas o poblaciones que antes no estaban conectadas. Acelera o retrasa procesos de acumulación, explotación, circulación. Introduce nuevas imágenes al flujo de imágenes compartidas y con ello representaciones, identidades, comportamientos. Modifica, ampliando o restringiendo el acceso de poblaciones a recursos alimenticios, habitacionales, simbólicos, biológicos, culturales. Introduce diferencias que afectan, aceleran, desvían, complementan, ralentizan el remolino biosocial. La política no es un conjunto de representaciones o temas, es fuerza transformadora. Aunque sí existe una esfera de discusión pública que solemos llamar la política, que engloba una cantidad de representaciones, opiniones, imágenes, y que para los humanos significa su relación con las normas en lo que éstas se ofrecen al debate o disenso público, en un marco de inteligibilidad predeterminado, ya determinado. Esta esfera no es la política, aunque se desprende de ella. Tiene una relación con la política, pero es otra cosa. En tanto campo de producción y reproducción del sujeto, la política no es solamente ni específicamente social. Más bien, actúa en la relación entre el individuo y el conjunto de los dispositivos sociales, incluyendo los que regulan el flujo de imágenes. La pandemia de COVID-19 fue un evento biosocial con una capacidad de modificación de las condiciones materiales de la vida que antes, con esa contundencia, solo era atribuible a la política. Se trató de una fuerza transformadora de origen biológico que no halló rápidamente un conjunto de representaciones adecuadas, provocando un trauma caracterizado por parálisis de la política, incremento de la paranoia y la soledad, por el aislamiento físico como medida sanitaria, sumado a la aceleración del flujo de imágenes virtuales que buscaban maníaca y caóticamente compensar e interpretar la magnitud de la fuerza. El virus, como fuerza biológica de transformación, provocaba al mismo tiempo la sensación de comunidad humana propia de todo fin del mundo, el peligro de una amenaza inhumana que podía ser interpretada como castigo cristianamente, o recomienzo, como eterno retorno, y reducción del mundo afectivo por el aislamiento,
lo cual redunda en sentimiento de soledad. Entonces, esta es una línea de tiempo. Acá tenemos el año 2020, 2019, 2018. Supongamos esta flecha como sistema de inteligibilidad del tiempo histórico. Como sabemos, nuestra capacidad de memorizar el pasado está totalmente relacionada con, o sea, funciona como espejo de, nuestra capacidad de proyectar en el futuro. Eso lo dice Bergson. O sea, más memoria tenés para atrás, más capacidad del tiempo tenés para adelante. Los animales que más capacidad tienen de ver para atrás tienen la misma, simétricamente, capacidad de planificar para adelante. La memoria. El ser humano tiene una enorme memoria. Por eso puede planificar mucho hacia adelante. Cuando la memoria que tenemos no nos sirve para interpretar el presente, es como si esos acontecimientos del pasado se alejaran del presente y se volvieran inútiles, como ocurre en los sueños, dice Bergson. Lo cual provoca una capacidad despejada, incapacidad despejada de proyectar el futuro. Entonces el presente se ensancha como un instante gigante, como cuando los sueños se confunden con la vigilia, análogo al ensanchamiento del mundo interno del sujeto solitario. El fin es al mundo lo que la soledad es al tiempo. Esto es el 2020, la pandemia. ¿Sí? Una operación en relación al tiempo, una operación análoga en relación a la soledad. Dado este panorama, ¿qué hacemos los artistas? ¿Qué tipo de intervención sobre la imaginación consiste, y acá tenemos que pensar en la palabra consistencia, con las fuerzas que nos están afectando, pero que no que afectan nuestros órganos? O sea, ¿qué imaginaciones sensibles intuimos? La pregunta ¿qué nos está pasando? Es un poco todo esto que estuve hablando hasta ahora. ¿Con qué estamos consistiendo? ¿Qué nos dicen nuestras intuiciones? ¿Qué estamos creando como artistas como consecuencia de nuestras intuiciones? Es decir, como expresión de nuestra consistencia. ¿Qué nos afecta? ¿Para qué o por qué hago lo que hago? Como artista, como pensador, como sujeto. Pero ¿a quién le hablo? ¿A quién busca interpelar mi discurso? Si no sé a quién le hablo, no sé qué decir. Si no ubico una escena de interlocución, no tengo nada para decir. Esta escena no la invento yo. Yo invento mis personajes, pero esta escena me inventa a mí. Yo no elijo mi interlocutor, él me elige, me inventa a mí. No hay que forzar, o propongo yo, no forzar ni apurar una escena de interlocución comprendida, representada. Mientras más tiempo yo no sepa a quién le hablo, mientras más tiempo conserve imprecisa la escena de interlocución, más acumulo energía transindividual antes de hablar. Hay que reconciliarse con la soledad para inventar algo. Dejo pasar los primeros interlocutores que se me ofrecen, como los pensamientos cuando se medita. No me aferro a ninguno, ni siquiera para rechazarlo, solo los dejo pasar. Incluso llego a dudar, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Qué decir? Y si los dejara pasar todos y nunca dijera nada, eso sería imposible. ¿Y por qué sería malo? Que mi interlocutor me preexista no significa que yo no pueda hacer algo para encontrarme con él. Debo encontrarlo, pues tengo algo que decirle. Uno se subjetiva cuando no simplemente reacciona al interlocutor, sino cuando agrega algo, naturaleza, caos, que no estaba ya en la perpetua interlocución. El eterno retorno, la repetición incesante del origen, es a la vez orden y caos, repetición y diferencia. También es diferencia, también es caos. Solemos convenir que existe, para medir y juzgar los hechos artísticos, una vara por la cual de un lado se encuentra un centro determinado, lo ya hecho, lo normal, lo convencional, lo representado, y del otro lado una periferia marginal, radicalizada, indeterminada. Pero esta topología con que se expresa la metáfora centro-periferia parece no necesitar del todo la bidimensionalidad de la imagen. Más bien parece unidimensional, una línea bipolar. De un lado tengo centro radical, periférico indeterminado, y del otro lado conservador, centro determinado. Entonces, ¿para qué necesitó la bidimensionalidad si se expresaba en una línea?
solo utiliza la bidimensionalidad de la circunferencia centro-periferia. Centro-periferia es bidimensional, no unidimensional, son dos dimensiones, un plano, ¿no? Círculo. Entonces, solo utiliza la bidimensionalidad de la circunferencia para decir ¿qué cosa? Que el punto de máximo alejamiento del centro es a su vez, y a diferencia del centro, variable. Pero no dice nada de la posición en esa circunferencia. A la imagen parece darle lo mismo cualquier punto mientras se aleje o se acerque del centro. Esta vara es un esquema de inteligibilidad o de lectura que mide las cosas por su acercamiento o alejamiento respecto a un centro determinado, pero no dice nada sobre el valor de la posición. Qué estúpido sería yo si simplemente quisiera hacer cualquier cosa solo por alejarme del centro. Cualquier cosa. Pienso. Centro-periferia no puede ser el único eje con el que interpreto mi propio trabajo. Uno no solo quiere ser radical, uno también quiere que esa radicalidad funde una significación histórica. Si no, ¿para qué sería radical? ¿Por qué? Y no es al revés. ¿Lo radical no es justamente el carácter fundacional de una significación histórica? Este eje, centro-periferia, medirá, en todo caso, el nivel de mi valentía, mi osadía política cuando las papas quemen, en las batallas que vendrán. Pero si tuviera que pensar un eje de lectura de mi propio trabajo, diría que es transversal a ese eje. No es porque pase por el medio o porque sea conservador o radical, sino porque en cada una de esas posiciones hay otros múltiples puntos posibles según otro eje, que tiene su propia polaridad. Mi fuerza estética es un vector que se mueve en su propia polaridad. No obedece a una polaridad que ya preexiste. Ni siquiera la de conservador o radical. Tiene que ser una polaridad que invente mi propio trabajo. Una polaridad que en parte me es opaca. No podría yo terminar de interpretarme. Y no tengo por qué comprender del todo, aun cuando esa intrusa exigencia que es, ¿qué estás haciendo? De esa intrusa exigencia esté hecha la vida psíquica, y aunque siempre esté intentando responder la pregunta, como si de a ratos me dejara seducir por la esfinge que me pregunta, o la sirena que me canta, y se parecen, la sirena y una esfinge, mi monstruo me habla en un lenguaje que un poco no comprendo, que me juzgue la historia, no ustedes, mis contemporáneos, ni yo mismo, que no me entiendo del todo. Lo que un artista inventa es su propio eje de lectura, que tiene su propia polaridad. La particularidad de este eje reside en la relación del artista con la materia. No da igual si es pianista, escritor o bailarín. ¿Qué le hace ese artista a la materia? Ahí está la polaridad que él está inventando. ¿Qué se deja hacer por ella? La materia puede ser el lenguaje, el cuerpo, el color, el espacio, sin importa cuál o cuál es. Y les muestro este cuadro, por ejemplo, de Félix Balotón, 1909, El palco, el caballero y la dama. Este tipo de encuadre es muy novedoso para la época en un cuadro. Parece de cine, no parece de pintura. Y si ven la fecha, no podría ser una inspiración cinematográfica. Impensable sin el desarrollo tecnológico ¿de qué? De la fotografía, que para ese año había disminuido fuertemente los tiempos de exposición de la película. Todavía no se había creado la Polaroid, pero ya tardaba menos la exposición que 30 años atrás o 20 años atrás. Entonces, esto permitió capturas más espontáneas. Y ahora un pintor pinta un tipo de imagen que no existía en la humanidad y empezó a existir porque una película se hizo más sensible a la luz. Mirá si esto no es consistencia con un elemento químico. Un tipo de imagen consiste directamente con una cuestión química. ¿Quién dirá que el cuerpo cyborg del artista no incluye a la cámara como uno de sus órganos?
Un artista no comienza su camino siendo consciente de su radicalidad, resulta siendo radical, termina siendo radical en un contexto dado, porque esa conciencia, esa autointerpretación, eso es la conciencia, ¿no? Ese intento perpetuamente fallido de autointerpretarnos, solo podría ser una vara predeterminada y ninguna vara que ya existe le conviene al artista. Más bien, él fundará, o no, una radicalidad por perseguir suficientemente a su liebre, su monstruo, su consistencia, y hay que estar liviano de cosas para perseguir una liebre. El camino de la liebre no está ya trazado por la relación de poder, centro-periferia. Tal vez la liebre me conduzca a enfrentarme al poder, pero no por querer enfrentarme al poder, sino porque el poder, como un tonto, se ha interpuesto en mi camino hacia la liebre. Uno no elige a su liebre, la liebre te elige. Ahora debo encontrarme con ella. Un artista sería alguien que, sentado frente a un crítico que ha traído feliz a la entrevista su cajita de categorías con las que interpreta la historia del arte, tuviera que decir: disculpe señor, pero a este pie no le calza ninguno de esos zapatos. De los artistas que van contentos al shopping a comprarse zapatos, no pienso hablar. Pero el artista raramente conoce mucho el zapato que la historia hará con su pie de molde, incluso aunque tengan zapato y pie la misma forma. El artista solo sabe de pies y el pie sabe del piso, mas el crítico solo habla de zapatos. Cuando mucho, si es inteligente, de la máquina que los hace. El diálogo solo sería fructífero si el artista hablara de máquinas y el crítico del piso. Ahí tal vez se encontrarían una tierra común. ¿Por qué pensar que la materialidad es solo lo que habría en cualquier detección de mis 5 sentidos? ¿Por qué? Pensemos en la materialidad de mi cuerpo. ¿Pero cuál es mi cuerpo? ¿Por qué solo los 5 sentidos de mis órganos interpretan la materialidad? Mi cuerpo también está hecho de palabras, de colores, de máquinas. ¿Por qué no pensar que el lenguaje, la lógica y las matemáticas son también la detección por otros órganos de otras materialidades imperceptibles? Lo que nosotros accedemos a través de la lógica, tal vez un extraterrestre lo accede a través de un sentido con un órgano que no tenemos. Si no, estamos creando un cielo inmaterial metafísico ahí donde dijimos que íbamos a destruirlo. ¿A qué estamos llamando cuerpo? ¿A eso que termina en mis órganos de percepción? Espero que no. Que el lenguaje también tenga una teta. En el lenguaje también tengo una teta que quiero que me toquen. Materialidad es relacionalidad, no sustancia. Pero hay que tener una relación muy particular con el lenguaje para que te toquen esa teta y sentir ese goce de mi cuerpo cyborg. Entonces a esta imagen, que es la de las, ¿cómo se llama? Bobinas de Tesla, ahora agrego esto, que este rayo es mi obra y mi pensamiento. Una diferencia de potencial eléctrico permite la corriente del flujo de electrones. El pensamiento es un relámpago. Las palabras que lo narran, el largo trueno que después retumba, dice Benjamin. Pero el pensamiento es una intuición y por lo tanto es un instante. El arte piensa, y este es un taller de pensamiento artístico. Así que ahora, a mezclar.